Bienvenidos a las conversaciones de Cities Analytics. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sabemos que te interesa, el análisis de sentimiento con Python. Descifrar emociones y opiniones en texto usando código. Casi como un superpoder, ¿no? Lo interesante es que va más allá de simplemente etiquetar algo como positivo o negativo. Podemos ver la intensidad de la emoción, el contexto, los matices. Imagina que eres dueño de un restaurante y quieres saber qué se dice online sobre tu nuevo menú. En vez de leer miles de comentarios usas Python y sus librerías para analizar el sentimiento general. Eso sí que es eficiencia. Exacto, como tener un equipo de analistas trabajando a la velocidad de la luz. Y hablando de herramientas, cada librería de Python tiene sus pros y sus contras, como una caja de herramientas especializada. Empecemos con NLTK, el kit multiusos del procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué se le llama así? NLTK es increíblemente versátil. No solo sirve para el análisis de sentimiento, también para tokenizar, derivar palabras. Una navaja suiza para el texto. Suena completísimo. Pero es fácil de usar para alguien que está empezando. Esa es una de sus grandes ventajas. NLTK tiene una documentación extensa y una comunidad enorme dispuesta a ayudar. Si estás dando tus primeros pasos en análisis de sentimiento y PLN, NLTK es un buen punto de partida. Siempre hay una pega, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas del LTK? Puede ser más lento que otras librerías, sobre todo con grandes conjuntos de datos. Y para sacarle el máximo partido necesitas entender bien los conceptos del PLN. Entonces, si alguien necesita un análisis rápido y algo más sencillo, ¿qué recomendarías? TextBlob podría ser una buena opción. Se basa en NLTK pero con una interfaz más amigable. TextBlob te da una puntuación de -1 a 1 para la negatividad o positividad y otra para la subjetividad que te dice cuánto de opinión personal hay en el texto. Es decir, TextBlob te ayuda a separar hechos de opiniones, algo muy útil a la hora de analizar la información. ¿Hay alguna otra alternativa? Si buscas la máxima precisión y te manejas con técnicas avanzadas, el Deep Learning con modelos preentrenados es lo que necesitas. Y aquí Hugging Face es el rey. Deep Learning. Suena algo muy complejo. Imagine que enseñes a un perro a traer la pelota. Le muestras ejemplos una y otra vez hasta que aprende. El Deep Learning es similar. Estos modelos aprenden patrones a partir de cantidades masivas de texto. Hugging Face te da acceso a una biblioteca de estos modelos, algunos específicos para análisis de sentimiento, y entrenados con muchísimos datos. Es como tener un equipo de lingüistas expertos analizando tu texto. Justo. Pero claro, hay que tener ciertos conocimientos técnicos para usar esos modelos. Y pueden ser bastante grandes, lo que puede ser un problema para dispositivos con pocos recursos. Parece que elegir la librería adecuada es como elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. ¿Qué pasa si te interesa analizar específicamente las redes sociales? Ahí es donde brilla Bader. Su nombre significa Diccionario y Razonador de Sentimiento con Conciencia de Valencia, y está diseñado para el lenguaje de las redes sociales. Entiende emojis, jerga de Internet. Incluso la furia escrita en mayúsculas. Es como si hablara el idioma de Internet. Suena perfecto para analizar, por ejemplo, las reacciones a una campaña de marketing en Twitter. Exacto, Bader tiene en cuenta todos esos elementos que otras herramientas podrían malinterpretar. Pero imagino que no es la solución perfecta para todo, ¿verdad? Claro, Bader es genial para redes sociales, pero puede no ser tan preciso con textos formales o de otros ámbitos, como artículos académicos o documentos legales. Además, puede que necesites adaptarlo a la jerga específica de cada plataforma. Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es la mejor para cada caso? Depende de tus necesidades y recursos. Si eres principiante, NLTK o TextBlob son buenas opciones por su facilidad de uso y documentación. Si buscas precisión de vanguardia, tienes los conocimientos técnicos, Hugging Face o Flare podrían ser lo tuyo. Y para redes sociales, Bader es el ganador. Si ya veo la herramienta adecuada para cada trabajo. Exactamente. Pero recuerda que la herramienta no lo es todo. Ujú. También necesitas los ingredientes adecuados. ¿A qué te refieres con ingredientes? Me refiero a los datos. La calidad del análisis depende de la calidad de los datos. Imagina que haces un pastel. Incluso con los mejores ingredientes, si no sigues la receta o tu horno no funciona bien, el pastel no saldrá bien. Es decir, que incluso con la mejor librería de análisis de sentimiento, si los datos están sucios o son inexactos, los resultados no serán fiables. Exacto. Limpiar y preparar los datos de texto es crucial. Esto implica eliminar caracteres especiales, corregir errores tipográficos e incluso normalizar el texto para tener en cuenta las diferentes grafías o variaciones. Y supongo que el lenguaje en sí mismo puede ser un reto. Lo que funciona para analizar tweets puede no funcionar para analizar documentos formales. Tienes toda razón. Cada campo y género tiene sus propias peculiaridades lingüísticas y jerga. Hay que ser consciente de estos matices y adaptar las técnicas de análisis. Es como hablar diferentes idiomas. Necesitas el vocabulario y la gramática adecuados para que te entiendan. Lo que me fascina del análisis de sentimiento es su amplio uso hoy en día.
Ya no es solo cosa de empresas tecnológicas. Leía precisamente sobre empresas que lo usan para mejorar la atención al cliente. Es como tener un radar para las emociones del cliente. Imagina una empresa que monitoriza las redes sociales, buscando menciones a su marca. Con el análisis de sentimiento pueden identificar clientes insatisfechos en tiempo real y contactar con ellos para solucionar el problema. Un agente de atención al cliente con superpoderes que nunca duerme. Y no se trata solo de reaccionar a comentarios negativos. También sirve para identificar comentarios positivos y tendencias. Información valiosa para marketing y desarrollo de productos. Podrías ver qué características o aspectos de tu producto gustan más a la gente y usar esa información para futuros diseños o campañas. Exactamente. Se trata de entender lo que sienten y piensan tus clientes para tomar mejores decisiones. Te sorprende la cantidad de aplicaciones que tiene. La verdad es que sí. Hablando de aplicaciones, he oído que el análisis de sentimiento también se usa en estudios de mercado. Es como meterse en la mente de los consumidores. Pongamos que una empresa quiere saber qué opina la gente sobre un nuevo tipo de producto o la oferta de la competencia. Pueden usar el análisis de sentimiento para analizar reseñas online, debates en redes sociales e incluso noticias, para evaluar la opinión pública e identificar oportunidades o amenazas potenciales. Como un grupo de enfoque a tiempo real que te da información constantemente. Una buena forma de verlo. Y no solo se limita al mundo empresarial. El análisis de sentimiento también se usa en campos como la ciencia política y la investigación social. Entonces, las campañas políticas podrían usarlo para seguir la opinión pública sobre candidatos o políticas. Sí, y los investigadores podrían usarlo para estudiar tendencias sociales o cómo evoluciona la opinión pública sobre ciertos temas a lo largo del tiempo. Parece que el análisis de sentimientos se está convirtiendo en una herramienta esencial para comprender la experiencia humana en la era digital. Estoy de acuerdo. A medida que generamos más y más datos de texto online, la capacidad de analizarlos y comprenderlos se vuelve cada vez más importante. El análisis de sentimiento es una de las herramientas clave que nos permite hacerlo. Pero con tanta tecnología y algoritmos, es importante recordar que el análisis de sentimiento trata, en última instancia, de comprender a las personas. Un punto crucial. Usamos estas herramientas para acceder a las emociones, opiniones y motivaciones humanas. Y eso requiere una comprensión matizada del lenguaje, la cultura y el contexto. No se trata solo de meter texto en una máquina y obtener una puntuación. Hay un elemento humano que debe tenerse en cuenta. Totalmente de acuerdo. Es importante ser conscientes de los posibles sesgos y limitaciones de estas tecnologías y utilizarlas de forma responsable y ética. Como cualquier herramienta poderosa, puede usarse para bien o para mal. Todo depende de la intención y la habilidad del usuario. Completamente de acuerdo. Y creo que es importante tener estas conversaciones sobre las implicaciones éticas del análisis de sentimiento. A medida que la tecnología continúa evolucionando, Tengo curiosidad, ¿cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentan los investigadores y desarrolladores en el campo del análisis de sentimiento? uno de los mayores retos es lidiar con el sarcasmo y la ironía. Los humanos solemos usar estas figuras retóricas para expresar lo contrario de lo que decimos literalmente, pero para una máquina puede ser difícil detectar esas señales sutiles. Entonces un tuit que dice, estoy tan contento de estar atrapado en el tráfico, podría ser malinterpretado por una herramienta de análisis de sentimiento como una expresión de sentimiento positivo, cuando en realidad es sarcástico. Exacto. Otro reto es lidiar con la ambigüedad del lenguaje. Las palabras pueden tener múltiples significados según el contexto, e incluso los humanos a veces tenemos dificultades para interpretar el significado pretendido. Y me imagino que la naturaleza cambiante del lenguaje lo complica aún más. Constantemente aparecen nuevos términos de jerga y acrónimos de Internet. Cierto. Mantenerse al día de esos cambios y garantizar que las herramientas de análisis de sentimiento puedan interpretarlos con precisión. Es un reto constante. Es como intentar dar en un blanco móvil. Otro reto es abordar los posibles sesgos en los datos utilizados para entrenar los modelos de análisis de sentimiento. Si los propios datos de entrenamiento reflejan sesgos sociales, el modelo podría perpetuar esos sesgos en su análisis. Por ejemplo, si un modelo se entrena con un conjunto de datos que incluye principalmente reseñas escritas por hombres, podría no ser tan preciso al analizar reseñas escritas por mujeres. Exactamente. Es fundamental garantizar que los datos de entrenamiento sean diversos y representativos para mitigar estos posibles sesgos. Parece que el campo del análisis de sentimiento está en constante evolución. ¿Cuáles son algunos de los avances más interesantes que se vislumbran en el horizonte? Un área que me entusiasma especialmente es el desarrollo de modelos más sofisticados, que puedan captar los matices de la emoción más allá de lo positivo, negativo y neutral. Entonces, en lugar de decir simplemente, este tuit es negativo,
Un modelo podría identificar que la emoción que se expresa es ira, tristeza o frustración. Exactamente. Ese nivel de granularidad sería increíblemente valioso para comprender la complejidad de la emoción humana. Y me imagino que eso tendría enormes implicaciones para campos como el marketing, la atención al cliente e incluso la salud mental. Sin duda. Otra área de desarrollo es la integración del análisis de sentimiento con otros tipos de análisis de datos. ¿A qué te refieres con eso? Imagina una empresa que no solo analiza el sentimiento de las reseñas de los clientes, sino que también examina el historial de compras, el comportamiento de navegación en el sitio web y la actividad en las redes sociales. Al combinar estos diferentes puntos de datos, podrían obtener una comprensión mucho más profunda de sus clientes y sus necesidades. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de datos proporciona una pista diferente. Y cuando las juntas todas obtienes una imagen más clara del conjunto. Una gran analogía. Y creo que seguiremos viendo formas cada vez más innovadoras de utilizar el análisis de sentimiento, en combinación con otras técnicas de análisis de datos para obtener información más profunda sobre el comportamiento humano. Es un momento emocionante para explorar el mundo del análisis de sentimiento. Es un campo que está constantemente ampliando los límites de lo posible y nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. No podría estar más de acuerdo, y lo mejor es que solo estamos arañando la superficie de lo que es posible. Es asombroso cómo el análisis de sentimiento se ha vuelto tan accesible. Antes era algo exclusivo de investigadores o científicos de datos especializados. Ahora, con librerías de código abierto y plataformas fáciles de usar, casi cualquiera puede empezar. Imagina un pequeño empresario que quiere saber qué dicen sus clientes sobre su negocio en Internet. Podría usar una herramienta como TextBlob para analizar rápidamente sus redes sociales o reseñas online y tener una idea del sentimiento general. O un estudiante que está trabajando en un proyecto de investigación podría usar NLTK para analizar una colección de textos y descubrir patrones ocultos o tendencias en la forma en que la gente se expresa. Es como tener un superpoder al alcance de la mano. La barrera de entrada se ha reducido significativamente, lo que significa que más gente puede beneficiarse de la información que proporciona el análisis de sentimiento. Pero incluso con estas herramientas fáciles de usar, todavía se necesita cierto nivel de conocimiento y habilidad para obtener resultados significativos. No se trata solo de introducir texto y confiar ciegamente en el resultado. Claro que no. Necesitas entender las limitaciones de estas herramientas y ser capaz de interpretar los resultados críticamente. Es como tener un GPS. Te puede guiar a tu destino, pero aún necesitas saber leer un mapa y tomar decisiones informadas por el camino. Es importante abordar el análisis de sentimiento con ojo crítico y ser consciente de las posibles trampas. Precisamente. Y ahí es donde entran en juego la educación y la concienciación. Cuanto más entienda la gente cómo funcionan estas tecnologías, mejor preparada estará para usarlas de forma responsable y eficaz. ¿Qué significa todo esto para el futuro del análisis de sentimiento? ¿Hacia dónde crees que se dirige el campo en los próximos años? Creo que vamos a ver una evolución continua hacia modelos más sofisticados, que puedan manejar las complejidades del lenguaje humano con mayor precisión. También veremos el desarrollo de nuevas técnicas para abordar los retos que hemos comentado, como la detección del sarcasmo y la mitigación de sesgos. Y seguro que veremos formas aún más creativas e innovadoras de aplicar el análisis de sentimiento en diversos campos. Sin duda. Ya estamos viendo su impacto en áreas como la atención al cliente, el marketing y la investigación social, pero creo que las posibilidades son infinitas. Imagina un mundo en el que el análisis de sentimiento esté perfectamente integrado en nuestra vida cotidiana, ayudándonos a comunicarnos mejor, a comprendernos mejor y a tomar decisiones más informadas. Es una visión convincente, y creo que es un futuro por el que merece la pena luchar. Pero a medida que continuamos explorando el potencial del análisis de sentimiento, es fundamental recordar que es solo una pieza del rompecabezas. ¿A qué te refieres con eso? El análisis de sentimiento puede darnos información valiosa sobre las emociones y opiniones humanas, pero es importante considerar esa información dentro de un contexto más amplio. Tenemos que ver el panorama completo teniendo en cuenta factores como la cultura, la historia y las experiencias individuales. Usar el análisis de sentimiento como una herramienta para comprender, pero no como la única fuente de verdad. Exacto. Y creo que ese es un mensaje poderoso para dejar a nuestros oyentes. Bueno, esto nos lleva al final de nuestra inmersión en análisis de sentimiento. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde los conceptos básicos hasta las tecnologías de vanguardia y las consideraciones éticas. Ha sido un viaje fascinante. Y espero que nuestros oyentes se sientan inspirados para explorar este apasionante campo en profundidad. Si te interesa saber más, incluiremos algunos recursos útiles en las notas del programa. Y como siempre, te animamos a que sigas investigando, haciendo preguntas y desafiando suposiciones. El mundo del análisis de sentimiento está en constante evolución. Y siempre hay algo nuevo que descubrir. Así que sigue explorando, mantén la curiosidad. Y nos vemos en nuestra próxima inmersión.